Bueno, en primer lugar, quería darles la bienvenida a la segunda clase de Teorías de la Educación, Cátedra 2. Como saben, hoy vamos a hablar sobre la pedagogía tradicional, pero antes de pasar al contenido de la clase, quiero despejar algunas dudas que me fueron haciendo por mail. Me llegaron muchísimos mails. En primer lugar, muchos sobre la cuestión del Drive. Nada, algunos creo que ya lo fueron resolviendo porque se dieron cuenta que lo que había que hacer era enviar una solicitud, que yo la fui eh, contestando cada una de ellas, así que supongo que la gran mayoría ya tiene acceso al Drive. Es importante que lo tengan todos. Algunos me planteaban el hecho de que se perdían un poco en el Drive, que querían que adjuntara los textos. Voy a tratar de adjuntarlos. De todas maneras, les pido que hagan un esfuerzo y se metan al Drive, ¿sí? Porque el Drive es el lugar donde vamos a poner toda la bibliografía. Y muchas veces en las clases voy a hacer referencia a algunos textos que si bien no son obligatorios, hacen el contexto de los textos que vamos a plantear, y me parece que es un buen recursero que tienen de bibliografía. Les va a servir más allá de la materia, les va a servir para la formación personal de cada uno de ustedes. Eh, Nada, los animo a que me manden la solicitud de acceso a los que no hayan hecho y que tengan el Drive como una vía de consulta constante, ¿sí? El Drive lo fuimos perfeccionando con el tiempo. Esta es una cátedra que tiene 2 años, y bueno, lo fuimos ampliando y lo vamos a seguir ampliando constantemente. Creo que a ustedes les quedaría el Drive más allá de las clases particulares estas, una vez que lo terminen. Me parece que es una buena vía de consulta. Así que bueno, los animo a todos a que trabajen con el Drive. Eh, Otra cuestión fueron las inscripciones fuera de término. Creo que respondí absolutamente a todos, y si a alguno no le respondí, bueno, no va a estar en esta clase, así que hasta que en algún momento, digo, puede ser que se me haya traspapelado alguno, porque eran muchos mails de gente que se había inscrito fuera de término y que la facultad les reconoció. eh, la inscripción era cursada, de todas maneras. Así que aquellos que se hayan inscrito fuera de término, no importa, ya están dentro de la materia y están dentro del aula virtual. Eh, una tercera situación fue la clase anterior, donde tuve muchísimos problemas técnicos, por lo cual el video que yo quería que sea sincrónico con la presentación del video en YouTube y yo esté presente en ese momento, no lo pude hacer, lo pude subir recién el sábado. Tuve problemas con la computadora, bueno, un montón de cosas que no vienen al caso, pero por eso en este momento estoy grabando directamente desde el celular, que además se ve un poco mejor que lo que había grabado en la computadora por Zoom, ¿sí? Así que probablemente ahora lo empiece a grabar directamente desde el celular. Eh, Ahora sí, yendo un poco a la clase, vamos a trabajar hoy sobre el texto de Adriana Puigros, como ustedes saben. Eh, ¿Por qué elegimos ese texto? Me pareció un texto que da cuenta muy bien de cuáles son las contradicciones constitutivas de la conformación del sistema educativo argentino. Eh, Primero que Verónica en su clase del teórico dio algunas pinceladas sobre el contexto global, cosa que retoma después la conferencia de Huergo que ustedes tenían para leer, para escuchar en este caso, en la clase 1 del teórico. Eh, y hoy, y justamente en el práctico, como vamos a trabajar sobre la institucionalización de los sistemas educativos más particulares en Argentina y en América Latina, me parecía que ese texto daba cuenta de algo que habíamos hablado en la primera clase, que es que las ideas se tienen que pensar en el contexto propio de producción de esas ideas, ¿sí?
deberíamos pensar la constitución de las ideas del sistema de la clase dirigente argentina en los amplios debates que se daban en ese momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos permite entender que la idea hegemónica, si se quiere, que de alguna manera institucionaliza el sistema educativo argentino, era una entre otras que la ponían en tensión, que pensaban otros proyectos alternativos y que lamentablemente muchas veces esas ideas quedan, digamos, en la sombra, digamos, ¿no? Quedan eh, invisibilizadas. Eh, y el texto de Adriana Puigros las rescata, estas ideas, las pone en conflicto, y vamos a ver que muchas de esas ideas, lejos de haber desaparecido, siguen poniendo en tensión los procesos socioeducativos y los procesos sociales en su conjunto en la Argentina, ¿sí? Eh, Cuando hablamos de la escuela tradicional, ya estamos poniendo un elemento sobre la mesa que es muy importante, que es el elemento de la tradición, ¿sí? ¿Y por qué digo que este es un elemento muy importante? Bueno, fundamentalmente porque la definición de tradición tiene que ver justamente con que la tradición es el paso de unos determinados valores culturales, unos determinados valores de una generación hacia otra, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar que aquellas viejas ideas, ¿no?, que podemos encontrar en los libros, que podemos encontrar en los libros de historia, lejos de haber desaparecido, son parte constitutiva de lo que nosotros pensamos, de algunos valores que tenemos internalizados y que muchas veces no necesariamente sabemos bien de dónde vienen. Entonces ahí me parecía que era interesante pensar en la tradición, ¿sí?, y en el valor que tiene esa tradición en lo que efectivamente aún seguimos pensando. Cuando hablamos de entender las ideas en su contexto, de lo que estamos hablando es de cuál es el clima de una determinada época. Y el clima de época en la que se constituye el sistema educativo argentino, del cual habla el texto de Adriana Puigros, es sin duda un contexto en el que la escuela se constituye en metáfora del progreso y se constituye en una de las mayores construcciones que ha tenido la modernidad. Pero el siglo XIX es el proceso de institucionalización de la escuela en el mundo, si se quiere. La mayor parte de los estados-nación en el siglo XIX empiezan a legislar sobre la educación básica, y en general en el mundo, si se quiere, civilizado, ¿sí?, esta forma educativa se vuelve obligatoria, lo cual da lugar a una expansión de la matrícula escolar totalmente absoluta, digamos. Si se quiere, en el pasaje del siglo XIX al siglo XX, la institución educativa iba a crecer enormemente y se iba a dar la condición de que todo aquello que quedara por fuera de la institución educativa prácticamente quedaba por fuera de la sociedad. Algo de esto vimos la clase pasada. Podríamos referenciar que el sistema educativo es parte de una necesidad, por un lado cultural, en el sentido de que el surgimiento de los estados-nación necesitan reafirmar la constitución de una identidad nacional, ¿sí? Esto yo creo que muchos lo intuimos, muchos lo sabemos, ¿no? Los valores de los símbolos patrios, los valores que hacen que los distintos individuos se sientan parte de algo colectivo, de algo más grande. Por otro lado, hay una necesidad que es económica, que es la de incorporar a un sujeto que necesita poner a funcionar la maquinaria industrial, fundamentalmente a partir de la revolución industrial, esto, ¿no?, y
del surgimiento de las grandes fábricas, y una necesidad política que tenía que ver con construir a la clase dirigente, por un lado, es decir, una escisión en la parte educativa, si se quiere, que tiene que ver justamente con una educación para la clase dirigente, y por otra, una educación que le dé algunos valores básicos y algunos saberes necesarios eh, a la gran mayoría de la sociedad que no se constituye o que no se dirige en clase dirigente. Pero prima este principio de Comenio de educar a todos en un mismo lugar, digamos, ¿no? Y la educación en este sentido se empieza constituyendo como una institución en la que lo que reina, si se quiere, es el valor de la igualación social, ¿no? En la escuela se juntan esto obviamente después en la práctica no es algo que va a pasar, pero digamos en las ideas de ese momento se piensa la escuela como el lugar en el que existe la igualación social, si se quiere, ¿no? El positivismo va a reafirmar la idea moderna de que la humanidad va hacia un progreso indefinido, ¿sí? Es decir, de la misma manera que los organismos van de los menos desarrollados a los más desarrollados en la teoría darwinista, en este darwinismo social, esto que es conocido como el darwinismo social, también se establece, digamos, esta idea de que la humanidad está subida a un tren, que es el tren del progreso, eh, y cuyos pasajeros de alguna manera van hacia ese tren, y aquellos que dudan sobre si ese destino es el más conveniente, serán tirados por la ventana, ¿sí? En principio hay un principio de la teoría de la evolución que plantea, o digamos el centro de la teoría de la evolución darwinista, plantea la cuestión de la adaptación, ¿no? Y la adaptación de los organismos a su entorno hace que dentro de ese entorno sobrevivan los más aptos, ¿no? Esto es aplicado al modelo social. eh, Claramente nos está hablando de una porción de la humanidad que tienen diferentes capacidades para dominar la naturaleza y por ende establecer el dominio dentro de la sociedad. Esto es, sin ir más lejos, lo que se conoce como el darwinismo social. Lo cual fue un pretexto, como dice Felipe Piña, eh, para parte de esta clase de dirigente, digamos, que entendía que el blanco puede apropiarse de la riqueza del mundo incivilizado porque le va a dar un mejor uso, ¿sí? Esa riqueza es el combustible que va a hacer moverse a la máquina del progreso, de alguna manera. Quien va a plantear esto en términos de la pedagogía, quien va a trabajar sobre los lineamientos del positivismo dentro de la pedagogía, es Herbert Spencer. Algunos de los planteos de Spencer tienen que ver con, bueno, cuál es el rol de la educación, ¿no? Es decir, que para Spencer, en principio, lo que tiene que hacer la educación es tener una utilidad social, digamos, ¿no? No puede la educación hablar de ideas en abstracto, sino que fundamentalmente lo que tiene que tener es una utilidad que sirva para establecer el orden social necesario para que ese tren siga avanzando, y que constituya el sujeto que permita el progreso material, ¿no? Entonces dice, hasta ahora en la enseñanza ha predominado lo agradable por sobre lo útil, ¿no? Una enseñanza más abocada a lo estético, cuando en realidad lo que se necesita es una educación que se pare sobre el valor de la utilidad, digamos, ¿no? Que constituya el sujeto que efectivamente pueda llevarnos a este progreso al cual vamos.
eh, claramente pone en el centro del currículum escolar a las ciencias, y la ciencia entonces aparece como ese cemento unificador, ¿sí? Que se convierte en la nueva religión moderna, si se quiere, ¿no? Es decir, en una nueva verdad revelada que no se puede poner en discusión. Es el método científico, el método que de alguna manera en la educación tiene que aprender el alumno, ¿se entiende? Es decir, que pone como un elemento fundamental ya no la mera repetición del alumno, ya no esas ideas tradicionales de la memorización, de aprender la lección, sino fundamentalmente el arte de observar, ¿sí? El arte de observar como la, la, el elemento que permite comprender de la mejor manera el mundo que lo rodea. Y hacia la cuestión del maestro, bueno, está pensando en un maestro que pueda ser formado en esta actitud de la ciencia, ¿no? Eh, Fundamentalmente a partir de la comprensión de la psicología, que en este momento está muy atada a la biología, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión que es interesante ver en la conferencia de Huergo, que es el sistema de clasificación que existe en Argentina a principios de 1900, eh, donde se patologiza a aquellos estudiantes que tienen problemas para desarrollarse dentro del sistema educativo. Eso me parece que está bueno que le peguen una revisada, que lo puedan ver, porque, bueno, explica un poco cuál es la lógica de estas ideas que parecen abstractas en situaciones muy concretas. Por otro lado, podemos destacar la figura de Herbart, ¿sí? Que es quien diseña el modelo educativo prusiano. Cuando yo digo que desarrolla el modelo prusiano, parece algo muy lejano, que en realidad no tiene mucha relación con lo que pasaría aquí, pero sin duda ahora vamos a encontrar alguna ligazón con respecto a lo que es la constitución del sistema educativo en Latinoamérica. En principio, lo que va a plantear Herbart, incluso antes que Spencer, pero es muy retomado en la misma época en la que habla Spencer, eh, es la noción de que la enseñanza no es un arte, como planteaban los teóricos hasta ese momento más de corte humanista, como Pestalozzi, como Froebel, sino que la enseñanza es una tecnología, ¿sí? Y esa tecnología debe aplicar principios científicos de forma previsible. Por ende, digamos, justamente lo que está discutiendo es la caducidad de aquellas viejas perspectivas humanistas. Y sin duda el modelo educativo prusiano es para la época uno de los desarrollos los que han tenido el desarrollo más efectivo y de mayor desarrollo científico durante el siglo XIX. De hecho, lo empiezan a estudiar, y acá aparece el contrapunto con América Latina, lo empieza a estudiar muy de cerca Estados Unidos al modelo prusiano. De hecho, uno de los personajes centrales en la constitución del sistema educativo norteamericano es Horace Mann, que a mediados del siglo XIX va a Prusia para formarse dentro de lo que es la línea herbertiana
y funda en 1892, ¿sí? A fines del siglo XIX, la Sociedad Nacional Herbart. Eh, ¿Por qué es interesante aquí traer a Horace Mann? Bueno, Horace Mann es el gran inspirador de Sarmiento. ¿Sí? En 1847 Sarmiento vive en Chile, se exilia por sus diferencias con el gobierno de Rosas, y el presidente chileno, que es Montt, lo manda a Estados Unidos para que pueda ver cuál es la dinámica del sistema educativo norteamericano, ¿no? Que es algo que Latinoamérica ya empieza a mirar como un sistema que claramente tiene los elementos que permiten ir hacia ese mundo civilizado al cual se quería llegar, ¿no? Al cual estaba mirando esta clase dirigente, y algunos elementos que lo dejan muy convencido a Sarmiento que ese es el camino que tiene que ir Latinoamérica, y que es algunos de los principios que va a aplicar ni más ni menos que para nuestro país. Es el hecho de la imbrincación que existe de la comunidad, del conjunto de la comunidad norteamericana a la educación pública, ¿sí? Es decir, que la comunidad, el conjunto de la comunidad es un sujeto activo dentro de la propia conformación del sistema educativo. Es decir, y esto lo plantea Puigros de esta manera, dice que la educación pública, lo que le interesa es que la educación pública estuviera amarrada de la sociedad desde abajo, ¿sí? Desde la sociedad civil, y a su vez que la religión no fuera contradictoria con la pedagogía moderna, ¿sí? Pero la religión de alguna manera no es contradictoria, pero está por fuera, más bien por fuera, digamos, ¿no? De los contenidos de la enseñanza. Mann tiene una interpretación de Herbart, obviamente. Lo que plantea es que evidentemente hay que tener una noción de la educación desde la perspectiva de algo más útil, pero a su vez no se resigna a entender que hay que formar un sujeto capacitado para el trabajo, pero al mismo tiempo poseedora de una formación más integral, una formación más general, ¿sí? La idea de Mann es formar ciudadanos integrales, y se niega a reproducir la educación como algo acorde a la necesidad inmediata de las empresas, ¿sí? Es decir, que la perspectiva norteamericana, a diferencia de la prusiana, no es meramente utilitarista en este sentido. Para referenciar un poco el contexto sobre el que se inscribe el texto de Adriana Puigros, y en el que se inscribe, digamos, las ideas, el mundo de las ideas de la clase dirigente argentina, que está pensando en el proyecto de país, en el proyecto educativo, es necesario, digamos, tener una comprensión un poco global de cuáles eran las ideas del momento, digamos, ¿no? Y estas ideas estaban ubicadas en un lugar muy específico, que es Europa. Eh, la, la idea predominante a mediados del siglo XIX es claramente las ideas del positivismo, digamos, ¿no? Que van a tener un fuerte impacto en, como ya decía, las ideas de la clase dominante, las ideas de la clase dirigente, eh, y en las ideas primordiales sobre las que se van a constituir los sistemas educativos. Eh, Deberíamos empezar hablando de la teoría de la evolución de Darwin, digamos, ¿no? Porque es justamente la tesis que de alguna manera le da sustento al pensamiento positivista. Hay un elemento interesante de la teoría de la evolución de Darwin
que es que de alguna manera se emparenta a lo que se estaba pensando en la modernidad. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de la dialéctica hegeliana, hablábamos de que la sociedad iba desde una etapa menos desarrollada a una más desarrollada en esta dialéctica que justamente parte, digamos, en la explicación de Hegel, de una tesis que se contrapone con una antítesis, con una idea contraria, y de la lucha de estas dos ideas surge una síntesis que es una idea superadora, ¿sí? Eso es un proceso que se va dando constantemente en la sociedad y por ende se piensa que vamos de un mundo menos desarrollado a un mundo más desarrollado. Algo que en la teoría de la evolución de Darwin claramente está presente, es decir, partimos de organismos unicelulares menos desarrollados a las personas como el elemento más desarrollado del mundo natural, si se quiere. Eso es un poco una síntesis muy grosera de lo que es la aparición del surgimiento de las especies de Darwin a mediados del siglo XIX. Lo cual lo lleva a pensar Augusto Comte en la idea de trasladar estos principios naturales que plantea Darwin al mundo de lo social, ¿no? Entonces, para pensar en algunos elementos de este pensamiento positivo, deberíamos plantear que, en primer lugar, el único conocimiento auténtico, real, es el conocimiento científico, que ese conocimiento científico surge a través de un método, es decir, que el conocimiento no se da por el mero pensamiento, sino por el pensamiento aplicado a un determinado método, que es el método científico. El método científico es un método distintivo en términos de pensamiento a otros métodos anteriores, como es o a otras ideas anteriores, como lo son las ideas de la religión y las ideas metafísicas, y tiene como elemento distintivo este pensamiento positivo la subordinación de las ideas que surgen a partir de la imaginación de los filósofos a la observación, ¿sí? A la empiria. Para explicar un fenómeno social, por ende, lo que hay que hacer fundamentalmente es aplicar este método científico, aplicar la empiria, aplicar la observación y sobre esto que estamos observando sacar algunas leyes que son universales y que son ahistóricas, digamos, ¿no? Es el comportamiento natural que tiene la sociedad. Esta traslación de un método que utiliza las ciencias duras, las ciencias naturales, a las ciencias sociales, es lo que se conoce como la física social, ¿no? La sociología pensada como una física social. Esto tiene amplio calado en la clase dirigente, ¿sí? La clase dirigente que toma esto es una clase dirigente que está pensando ir hacia un mundo civilizado, ¿se entiende? Y todos aquellos regiones de la humanidad que toman como proyecto político ir hacia el mundo civilizado, claramente van a tomar como valor fundamental para ese mundo el método científico, ¿sí? Como elemento de pensamiento. Y lo van a hacer en distinción con otros elementos que ya habíamos planteado, ¿no? El mundo de lo religioso y el mundo de lo metafísico o de lo meramente especulativo, si se quiere. Entonces hay una cultura que es la cultura afirmativa, la cultura válida, la cultura que vale, que es la que utiliza ese método de razonamiento, ¿sí? Para llegar a verdades que son leyes naturales de la dinámica social. Y esa clase civilizada que razona de esa manera es una clase superior a las demás, ¿sí? El estatuto de las clases dirigentes que piensan que
todo lo que está por fuera de este mundo civilizado es el desierto y que hay que conquistarlo, es el razonamiento básico, si se quiere, de la constitución de los sistemas educativos y la constitución de los estados-nación, fundamentalmente en América Latina, ¿sí? Bueno, volviendo al texto de Adriana Puiggrós, planteábamos en un inicio de la clase por qué nos resultaba interesante ese texto. Y seguramente es un texto que amplifica, que pone la mirada sobre, más allá de cuál es el proyecto hegemónico vencedor en el sistema educativo argentino, que claramente es el proyecto sarmientino, cuáles eran las discusiones y el clima de ideas que reinaba en ese momento, ¿sí? Eh, Esto es importante porque, digamos que en la tradición no solamente aparece la mirada unificada de la teoría vencedora, sino que siempre queda ese remanente de aquellas teorías, aquellas perspectivas, si se quiere, aquellos proyectos que sin resultar vencedores quedan en la cosmovisión cultural de nuestra sociedad, ¿sí? Y nos parece que es interesante rescatar este proceso sociohistórico en el que la mirada hegemónica es puesta en tensión y convive con otras miradas contradictorias muchas veces, pero como vamos a ver aquí, basadas en algunos acuerdos que prácticamente, digamos, constituyen el clima social del momento, el clima de las ideas del momento. Eh, Partimos de el texto de Puiggrós, parte en este fragmento que nosotros elegimos, digamos, del proceso conocido como el proceso de larga espera, que es un proceso, el proceso en el que se forma a partir de la Revolución Libertadora hasta, podríamos decir, 1853, la Constitución alberdiana, pero podríamos extenderlo en el tiempo incluso hasta 1880, donde el Estado finalmente se consolida como una centralidad política, militar y demás. Eh, y empieza planteando esta noción de la formación del sujeto independiente, ¿sí? Eh, para contraponerlo con lo existente hasta ese momento, que es la perspectiva más colonial, si se quiere. El proceso de larga espera es el proceso en el cual Argentina va dejando atrás, digamos, los aspectos coloniales, y es un periodo de mucha tensión interna, de mucha violencia interna, y de dos proyectos claramente enfrentados, ¿no? El proyecto de los federales y el proyecto de los unitarios. Esto lo sabemos de la historia argentina. Pero empieza un poco antes, planteando el rol de Belgrano, ¿no? El rol de Belgrano, que en la Asamblea empieza planteando el rol de la Asamblea Constituyente de 1813, que da un paso significativo con respecto a lo existente hasta ese momento, al proceso educativo de la colonia, aboliendo los castigos corporales, ¿sí? Y después Manuel Belgrano, ya siendo vocal de la primera junta, se le encomienda la creación de 4 escuelas en su campaña militar, donde Belgrano dicta el reglamento para las escuelas del norte. Y lo que nos interesa aquí es, bueno, algunos de los lineamientos que empiezan a aparecer ya de lo que es la noción más moderna de la escuela, cuando Sarmiento ya empieza, Belgrano empieza a plantear la cuestión de que los establecimientos debían ser estatales, ¿sí? Y administrados por los ayuntamientos. El espíritu nacional, dice Belgrano, tiene que prevalecer sobre lo extranjero, y los salarios de los docentes
tenían que ser pagados por los gobernadores, ¿sí? Ya posteriormente, en 1916, plantea Puigros eh, que tanto los liberales como los caudillos populares federales hacen un esfuerzo por crear el sistema escolar público, ¿sí? Y esto de alguna manera pone en contradicción el discurso oficial, tradicional, que son los liberales los que constituyen los pilares del sistema educativo moderno, cuando en realidad gran parte de las transformaciones que existe en la escuela argentina ya habían sido encaradas justamente por los gobernadores de las provincias confederadas, ¿sí? Eh, Dentro del mapa que hace sobre las distintas vertientes o facciones, empieza mencionando la pedagogía liberal radicalizada, claramente invisibilizada, borrada de la historia. Esta perspectiva más influida por Rousseau, que es sin duda uno de los más radicales dentro del pensamiento del iluminismo, es una pedagogía profundamente antirracista, eh, democrática, plantea Puigros, y toma como figura la figura de Simón Rodríguez, ¿no? Que también la toma en la conferencia Jorge Huergo. Esto también les recomiendo que la revean. Y Huergo en la conferencia plantea cuál es el tipo de sujeto pedagógico que está pensando Simón Rodríguez, ¿sí? No es el sujeto pedagógico ideal e inexistente que piensa Sarmiento. Es el sujeto real, el sujeto que vive en Latinoamérica, es el sujeto latinoamericano. Eh, Va a plantear entonces Huergo que para Simón Rodríguez el sujeto son los desarrapados, ¿sí? Con los desarrapados, con los que quedan por fuera del proyecto civilizatorio, él quiere hacer a los ciudadanos modernos, ¿sí? Quiere hacer a los ciudadanos. Ese es el sujeto social, es el sujeto político, un sujeto que tiene que ser un pensante, ¿sí? Eh, es un sujeto que con la realidad efectiva que tiene y con la propia cosmovisión que tiene, con los propios valores culturales, tiene que inventar las soluciones a los problemas que se le plantean, ¿sí? Y en principio lo que no puede hacer es renegar de su identidad. Eh, para que se den cuenta mínimamente de lo que es este sujeto que está pensando Simón Rodríguez, vamos a hacer un repaso de una de sus frases célebres. Dice, si usted desea, como lo creo, que mi trabajo y los gastos no se pierdan, emprenda su escuela con indios. De blanquitos, poco o nada podrá usted esperar. No se desanime usted, los hombres son todos unos. Escoja usted su gente en la masa. Hay muchas personas de juicio. Con los hijos de ella, usted podrá contar para emprender la reforma que desea, ¿sí? Es decir, que el sujeto histórico, el sujeto pedagógico, no es un sujeto ahistórico, sino que es un sujeto real, ¿sí? Es el sujeto indígena. Por otro lado, va a plantear otra facción que es la perspectiva educativa federalista popular, con elementos liberales, plantea, ¿no? Que está de alguna manera encarnada por la figura de los caudillos Artigas, Bustos, López, Ramírez. Eso el texto lo particulariza muy bien.
Lo que plantean precisamente es la combinación del federalismo, es decir, la discusión está hasta qué nivel las provincias son autónomas, toman sus decisiones con respecto a la centralidad del puerto de Buenos Aires, eh, pero ya empiezan a plantear la primacía del Estado, la participación popular en la figura de las juntas protectoras, ¿sí? Esto ya mirando el sistema educativo norteamericano y esto que decíamos de la sociedad civil como amarrando a la educación imbrincada en el proceso educativo, aplicando ya los métodos modernos, contenidos científicos, el caso del caudillo santafesino Estanislao López, que ya a partir de 1818 está planteando que los salarios docentes deben ser tomados del erario público, eh, y justamente resaltando que es así como se hace en todo el mundo ilustrado, es decir, que la sociedad aporta una parte de sus ganancias para sostener este sistema educativo, ¿no? Una idea muy avanzada para su tiempo. También planteando la obligatoriedad escolar, la creación de establecimientos educativos. Fuertemente la Junta Protectora de Escuelas es tomada por Juan Bautista Bustos, gobernador de Córdoba. También Bustos plantea la cuestión del erario público, impone el pago, dice Puigros, de 3,5 reales por cabeza de ganado destinada al consumo de la ciudad, como un impuesto para la educación, y crea con esos impuestos un fondo permanente que es sin duda lo precursor de la ley 1420, ¿sí? Que haya un fondo que salga de los impuestos, y acá lo tenemos muy claramente, del sector ganadero, del sector oligárquico, para sostener sin duda el sistema educativo. La pedagogía de la generación liberal de Sarmiento y Alberdi, ya la vamos a trabajar un poco más, más adelante. La pedagogía liberal oligárquica, ¿sí? Es la pedagogía que está encabezada por Rivadavia. Es la pedagogía que está pensando los liberales porteños, pertenecientes a la oligarquía claramente, también con la idea de modernizar el sistema, importando la estructura, la ideología más elitista de las miradas europeas. La tendencia de Rivadavia después va a ser encarada por Bartolomé Mitre, profundamente enfrentado también con Sarmiento, ¿sí? que tiene una tensión con la mirada oligárquica de nuestro país, ¿no? Ustedes se acordarán del enfrentamiento que tiene Sarmiento con el método productivo de la oligarquía, que es un método ganadero. Sarmiento va a decir que la oligarquía argentina se enriquece viendo parir vacas, o que la oligarquía argentina tiene olor a bosta, digamos, es decir, que Sarmiento está pensando en el proyecto industrial, conjuntamente con Alberdi, y entiende que el método extractivista, digamos, de esta oligarquía que no aporta valor agregado a su producción, es un método que no va a poner a la Argentina en el mundo desarrollado, si se quiere. Le va a dar el lugar que finalmente la Argentina va a ocupar dentro de la División Internacional del Trabajo como exportador de materias primas, digamos. Esto es algo que está discutiendo el perfil industrial de la Argentina, ¿no? Pero claramente la base social del sector liberal oligárquico es la oligarquía y el proyecto que tiene
tanto Rivadavia como Bartolomé Mitre, es el proyecto que de alguna manera conforma a su propia base social. La base social de los federales, la base social de estos caudillos del interior, es muy distinta, ¿sí? Por eso es que, en definitiva, el pensamiento de estos caudillos es de raigambre popular, ¿sí? Que es la base social que les da el sustento. Y finalmente, bueno, alguna rémora de lo que era la perspectiva pedagógica tradicional ligada al colonialismo, ¿no? Una perspectiva antiindependentista, prohispánica y muy fuertemente atada a la Iglesia Católica, digamos, ¿no? Para finalizar la clase de hoy, vamos a hacer algunos de los trazos de lo que fue el liberalismo pedagógico de la generación de 1837, eh, como la corriente hegemónica que finalmente termina imponiendo parte de su proyecto político en general y educativo en particular. Eh, es interesante que el texto de Adriana Puigros les da como un rol a los principales teóricos de esta corriente, o los principales exponentes de esta corriente. En principio dice que Esteban Echeverría se va a ocupar de los grandes principios de la generación liberal, las ideas fundadoras, Alberdi de la organización económica y las instituciones, ¿sí? Obviamente es el encargado de redactar la Constitución de 1853, y Sarmiento como aquel que estaba preocupado por la cultura de la población. La mirada que hay sobre Alberdi es una mirada, digamos, la mirada de Alberdi sobre el sistema educativo es una mirada utilitarista, eh, parecida a lo que había sido la mirada prusiana, si se quiere. Eh, Alberdi piensa en una educación para el trabajo, ¿sí? Critica la mirada más humanista de la educación, pero también la mirada de la concepción pedagógica de la élite oligárquica de Rivadavia, que pretende, dice Alberdi, formar demagogos, sofistas y monárquicos, ¿no? Sofistas, gente que piensa por el pensar mismo, digamos, ¿no? Y fundamentalmente dirigida esta educación a una élite mínima que es la clase dirigente de aquella sociedad. Para Alberdi entiende que hay que formar al productor, hay que modernizar las costumbres de la gente e imbuirla de los valores del trabajo. Algo parecido a lo que se estaba haciendo en Norteamérica. Aprender el inglés en vez de aprender el latín, y fundamentalmente multiplicar las escuelas de industria, las escuelas de comercio, desplazar a la religión del lugar de los educadores. Estoy pensando en esto de multiplicar las escuelas de industria, que sin duda el pensamiento que más va a profundizar esta mirada alberdiana de formar justamente aquel sector que pueda dinamizar la industria nacional, es ni más ni menos que el peronismo, ¿sí? Tan vilipendiada por la mirada liberal actual, digamos, la mirada liberal de aquel momento. Podríamos decir que el sujeto de la educación, tanto de Sarmiento como de Alberdi, es un sujeto irreal, ¿sí? Esto ya lo habíamos dicho, pero lo volvemos a pensar acá, digamos, ¿no? Es decir, este sujeto que está pensando
Alberdi, que es el que se forma en los valores del trabajo y de la gran industria, no es el sujeto que existe en Latinoamérica, no es el sujeto que habita nuestra tierra en este momento. Por eso la solución que va a encontrar Alberdi es sencillamente la de promover desde el Estado la inmigración europea, la novia europea le gusta a Alberdi, para así poder transformar el conjunto de la sociedad, ¿sí? Es decir, dejar por un lado, barrer todos aquellos resabios coloniales, por un lado, los resabios religiosos, por otro lado, y fundamentalmente el sujeto social que habita nuestro pueblo, que es el indio y el gaucho. ¿Qué más? Bueno, los valores de la propiedad privada es algo que Alberdi pone como la centralidad de esta nueva cultura. La necesidad del afianzamiento de la paz interior y la centralización del monopolio de la violencia por parte de un Estado centralizado, ¿sí? Esto en un gran debate con el sector de los federales, que finalmente caen derrotados en 1961 en la batalla de Pavón, donde finalmente Bartolomé Mitre derroca a Justo José de Urquiza, ¿sí? Que es el jefe de las fuerzas confederadas, y donde se empieza a consolidar, si se quiere, esta idea de unidad nacional bajo la centralidad política de Buenos Aires, ¿sí? Y esto, dice Puigros, abre las puertas para el proyecto pedagógico centralista de la oligarquía liberal. Y no solamente para el proyecto pedagógico, digamos, sino el proyecto centralista de país, si se quiere, ¿no? Pero claramente la visión de la escuela normal y pública, bajo los parámetros de la definición de un Estado centralizado, se puede pensar recién después de la gran parte de conflictividad de todo el periodo de larga espera, bueno, simbólicamente a partir de lo que es la consolidación de Bartolomé Mitre después de la batalla de Pavón. Por eso, una vez que asume Bartolomé Mitre, Sarmiento discute mucho el modelo educativo y plantea la necesidad imperiosa de la generalización de la educación básica. La idea de Mitre no es la de una educación general, básica para todos, sino que es la educación para la élite oligárquica. Y evidentemente lo que se notaba es que en Argentina faltaba una legislación específica que pudiera unificar todos los sistemas escolares de las distintas provincias, creados en su tiempo por los gobernadores, por los caudillos, y que pudiera reglamentar, a su vez, dice Puigros, la relación entre la nación y las provincias en términos de la materia educativa. Y en 1875, ya en el gobierno de Nicolás Avellaneda, se comienza a hablar de la necesidad de una ley de educación común, ¿sí? De hecho, en el 75 se dicta la ley común de educación de la provincia de Buenos Aires. Entre otras cosas, establecía la gratuidad de la enseñanza primaria y establecía la obligatoriedad de, a partir de los 8 años en los varones y 6 años en las mujeres. Ya la Constitución de 1853 de Alberdi planteaba que eran las provincias las que debían asegurar la educación primaria. Todo esto es
la, la cantidad de nociones previas que hay que tener en cuenta para poder analizar la ley 1420, ¿sí? Que es la primer ley educativa centralizada que tiene nuestro país. ¿Qué se discute con la ley 1420? En principio se discute la forma en que la Argentina va a organizar su currícula escolar, cuál va a ser el lugar que ocupan los maestros y los alumnos, en definitiva, cuáles van a ser los lineamientos básicos de este proyecto educativo centralizado. Eh, y en definitiva, cuáles deberían ser, cuál debería ser el futuro de nuestro país. Eso es lo que se estaba discutiendo en la ley 1420. Eh, esta ley es una ley que tiene algunos preceptos básicos que vamos a ver se comparte en la generalidad de todos los actores que participan de la discusión. Y hay un tema central que divide absolutamente las aguas. Ese tema es la inclusión de la religión y el lugar de la Iglesia Católica dentro de de la escuela, ¿sí? El gran debate es acerca de la laicidad de la escuela. Tengamos en cuenta que hasta el momento, fundamentalmente en las provincias, la religión tiene, más allá de la ruptura, si se quiere, a partir del proceso de independencia con la colonia española, la religión tiene una centralidad total y absoluta, digamos. Eh, Más allá de que el Estado toma centralmente, los estados provinciales autónomos toman en sus manos la financiación de la educación. Y eso a través de vía de impuestos y demás, como ya lo hemos visto. Eh, la realización del Congreso Pedagógico es muy importante, se realiza en el 11 de abril de 1882. Tenía como iniciativa, como tarea, sentar las bases para lo que iba a ser finalmente la ley 1420. La idea que tiene aquí Roca es justamente poder pensar una legislación que de alguna manera le permitiera, a ver, digo, no tenía solamente que ver con una perspectiva meramente educativa en lo que estaba pensando Roca, sino la idea era poder insertarse en el mundo civilizado, poder tener relaciones internacionales con los países europeos. La idea era mostrar una Argentina que se integraba a este tren del progreso, ¿sí? Y en ese congreso pedagógico, Sarmiento va a oficiar de vocal, ¿sí? Eh, Sarmiento era parte del Consejo Nacional de Educación, que vendría a ser, era el encargado del Consejo Nacional de Educación, que vendría a ser un ministerio, si se quiere, para la época, ¿no? Eh, Sarmiento es el presidente honorario del Congreso Pedagógico, pero no participa, ¿sí? Por muchas cuestiones no participa. Él, digamos, tiene sus grandes diferencias con lo que está planteando Roca en su momento, pero una de las diferencias centrales es que se había convocado para este debate a maestras de grado, digamos. Entonces, Sarmiento planteaba cómo esa gente, casi sin instrucción, iba a definir los destinos de la política educativa del país. La enseñanza en ese momento, la enseñanza tenía muchas rémoras de la enseñanza colonial, digamos. Si nosotros planteábamos que para la lógica positivista la ciencia iba a estar en el centro de la escena, en realidad lo que pasaba en la educación en ese momento estaba muy lejos de tener un rasgo científico. Digamos que había más que nada maestros particulares y en el mayor de los casos la educación se daba en conventos. La enseñanza que se impartía era muy rudimentaria, digamos que se enseñaba a leer, a escribir, a contar y fundamentalmente se enseñaba religión.
Pero a partir de la ley 1420 empiezan a aparecer las asignaturas, empieza a aparecer la geografía, empieza la geometría, digamos, las asignaturas científicas, si se quiere, ¿no? Finalmente el Congreso Pedagógico se termina disolviendo porque no se pueden poner de acuerdo con el tema de la laicidad de la educación, se retiran los vocales religiosos, pero sí surge un común acuerdo tanto de los sectores más conservadores, religiosos, como los liberales, de algunos criterios elementales que va a tener finalmente la ley 1420. Y esto es que la educación debe ser común, debe ser obligatoria, debe ser graduada, es decir, debe tener niveles, ¿sí? De acuerdo al, al desarrollo del propio alumnado, debe estar constituida por grados y debe ser gratuita. Digamos, sobre estos valores todos los sectores estuvieron de acuerdo. Bueno, los católicos tenían mucho peso en este sentido porque ellos habían impulsado la llegada de Roca al poder. Y en el Congreso Nacional, finalmente, cuando se discute la ley 1420, el único tema de discusión es sobre la laicidad de la economía, de la educación, ¿sí? Lo cual no es menor, porque en definitiva lo que se está discutiendo es quién se subordina a quién. Si el Estado se va a subordinar a la religión o si el Estado se para por encima de la religión, ¿sí? Es decir que en definitiva lo que hay es un debate por quién manda. Bueno, sin duda, digamos, los procesos de educación laica que existe, de desecularización de la educación en Europa, terminan estableciendo el principio de la laicidad de nuestra educación. Bueno, hasta aquí un poco del repaso, ¿sí? De la perspectiva histórica acerca de la educación tradicional. ¿Cuáles son las principales discusiones que hay en torno a la conformación de esta escuela moderna? Esto de alguna manera le da un cierre a la clase de hoy. La clase que viene vamos a trabajar la escuela nueva, ¿sí? Que es dentro de las teorías fundantes de la educación argentina, y no solamente de la educación argentina, sino a nivel global, un contrapunto interesante acerca de cuál es el rol del maestro, cuál es el rol del alumno, y sin duda de la relación pedagógica entre ambos, ¿no? Para la clase que viene entonces vamos a leer el texto de Sandra Carli. Ya les digo el nombre del texto. Autonomía del niño en las experiencias educativas. El capítulo Irigoyenismo, Escuela Nueva y Democracia, ¿sí? Así que bueno, sin más, nos vemos la semana que viene en la tercera clase de el práctico de teorías de la educación, cátedra 2. Hasta luego.